Bien amigos, buenas tardes, un gusto compartir una tarde, hermosa tarde aquí en Asunción, Paraguay, del radar de la MJP, una visión de la justicia desde adentro. Nos estamos acercando lentamente al programa de un año, que por PDS Digital, que comenzó calladito nomás, pero hoy estamos ya marcando presencia desde el punto de vista judicial con nuestros socios y socias que nos sintonizan cada martes el radar de la MJP. Presidente, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jota. Un placer saludarte a vos, a la audiencia y a los colegas que van a estar con nosotros hoy. Es una realidad lo que estás manifestando cuando tímidamente hemos comenzado este programa. Estamos teniendo creo yo, una aceptación no solamente nacional, sino también internacional, porque eso es lo que nos señalan, nos indican nuestros entrevistados y fundamentalmente los amigos que son de una u otra forma gremialistas y amigos de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Nos acompaña esta tarde la doctora Nancy Adorno, jueza, ella es coordinadora de los tribunales de sentencia de las circunscripciones centrales, ella es jueza de sentencia. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los colegas que están escuchando y que nos están viendo. Aquí estamos compartiendo el programa con ustedes. Bueno, nuestro programa, el programa de ustedes. Claro. Hoy tenemos temas muy importantes que van a tratar aquí la doctora Nancy, vamos con entrevistados importantes que de aquí a poco vamos a estar conversando con ellos. Recordando que la temperatura es de 18 grados, hoy Día de la Gente de Policía. Para todos ellos también nuestros saludos aquí desde PDS Digital. Presidente, un evento importante se realizó el viernes pasado en Ciudad del Este, con la presencia de 2 ministros, un evento organizado por nuestra asociación, y una disertación magistral del presidente de la Circunscripción Judicial, el doctor César Diesel, y también estuvo el doctor Eugenio Jiménez Rolón. Bueno, sin lugar a dudas, creo que fue un gran evento y eso se debe a la gran calidez y la gran organización que tuvimos desde la asociación, y también hay que destacar la cantidad de atenciones, la calidad, la candidez de atenciones. Eso es la mejor expresión de los colegas en la persona de la presidenta de la circunscripción, la doctora Berta Ábalos, de los presidentes, el presidente de la ASOMAC, el doctor Marecos, y todos los colegas que estuvieron desde un inicio con nosotros en eventos no solamente culturales, sino también en eventos sociales. Hemos podido compartir con los socios y socias dos días espectaculares. También hay que hacer hincapié a la delegación de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, que viajó desde acá, y sin lugar a dudas fue un éxito, más de lo que esperábamos. Esa es la realidad. Y hay que destacar un hecho, mi querido Jota, la rápida respuesta de los ministros de la Corte cuando unos días antes nomás del evento nos acercamos a ellos, el doctor Eugenio Jiménez y el doctor César Diesel, quienes, aclaro, y hay que significar ese hecho, en forma desinteresada, sin cobrar un solo guaraní, se hicieron presentes y tocaron temas muy importantes. Y un hecho muy, muy importante también, la presencia de los jueces de paz de manera masiva, y lógicamente la disertación del doctor Blas Figueredo, que fue toda una novedad en razón de la manera, o por la forma, o por la manera que enfocó los temas. Tuvimos un auditorio casi lleno, sí, y por sobre todas las cosas la comunicación que llegó vía nuestras redes sociales por la conferencia de los doctores, de los ministros y también del juez de paz de Capiatá, el doctor Figueredo, se emitió in extenso por el canal de YouTube de la MJP, con una señal nítida, perfecta. Hubo un pequeño cortecito nada más, pero eso pasa siempre, pero después salió perfecta la transmisión, doctor, y con un récord de personas que han visto la emisión. Y hay que destacar, por sobre todas las cosas, me impresionó bastante el Palacio de Justicia de Ciudad del Este. Una belleza. Parecía que estábamos en un primer mundo, parecíamos que estábamos en el Banco Central del Paraguay, y ayudó bastante también la calidez de los compañeros. Reitero nuevamente, clima, buen ambiente, buen clima, preguntas a los disertantes. Se tocaron temas muy importantes, como por ejemplo el tema de
de las resoluciones actuales de la sala civil y la sala la sala penal, ¿verdad? Se tocaron temas específicos y la gente no se cansaba de preguntar. Y están ¿verdad? queriendo ya, doctor, que se repita en otras circunscripciones. Ese es un problema que se le presenta a los disertantes. A los señores ministros. A los disertantes, y eso estaba señalando el doctor Eugenio Jiménez. Esto le dijimos, bueno, ya me están comprometiendo en otras circunscripciones porque van a... No, y van a pedir, doctor, van a pedir. Y pidieron ya en Pedro Juan Caballero. Inmediatamente esa fue la respuesta del doctor Eugenio Jiménez. Doctor. Y lógico, cuando uno se comienza con una circunscripción y piden las otras circunscripciones, ya no hay nada que hacer. Y aparte algo muy lindo, algo muy... mire, tendencias jurisprudenciales de las salas constitucional y civil fueron los temas abordados por 2 ministros. Creo que está con nosotros el doctor Roque Orrego en comunicación. Aprovechamos la oportunidad, si él nos está escuchando, para saludarle. Soy Ángel Daniel Cohen, el presidente de la Asociación de Magistrados. Creo que Roque es un compañero que por allá, por los años en que también nosotros ingresamos, estuvimos trabajando en la Fiscalía, y actualmente es un amigo que constantemente está trabajando con la Asociación de Magistrados Judiciales de Paraguay. Él es el director de INESIP. De INESIP. No sé, Roque, te damos la bienvenida a este programa del radar de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, que es un programa también tuyo. Bueno, doctor Roque Orrego, ¿nos escucha? Creo que tenemos algún problema en la técnico. Comunicación. No sé si Karina, podés expresar un poco el motivo, sí, el tema central, claro, prácticamente del programa de esta noche, de esta tarde. No sé, creo que está el doctor Roque Orrego. ¿Ya está? Roque, te saludamos desde el radar de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, señor director de INESIP, que estuve diciendo que en nuestros inicios profesionales estuvimos trabajando muy de cerca desde la Fiscalía. Creo que con el doctor Cabrera Verón, este gran señor que ha sido director general, inclusive creo que con el doctor Diógenes Martínez cuando era fiscal general. Roque, un placer saludarte desde el radar de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Encantado de saludarle, doctor, y de saludar a las magistradas y a los magistrados que seguro están siguiendo este interesante programa. Buenas tardes, doctor Roque Orrego. Yo soy Nancy Adorno, soy jueza de sentencia. Con la colega Liz Cañete te habíamos cursado invitación para participar hoy en el programa con un tema que nos parece bastante interesante y poco profundizado, el control horizontal en el proceso penal. Si nos podés ilustrar con tu conocimiento y tu experiencia sobre ese tema, doctor. Mira, justamente Alberto Linder es el que hace referencia al tema del control horizontal, en el sentido de que todas las actividades llevadas a cabo en la etapa preparatoria son finalmente controladas por un juez de garantía en la misma instancia, en la etapa intermedia, momento del proceso en el que se abre un control formal y sustancial sobre los requerimientos conclusivos presentados por el Ministerio Público. Como ustedes saben, nosotros tenemos un sistema procesal. Hola, ¿se me está escuchando? Porque sí, te escuchamos, doctor. Raro. Hola. Te escuchamos. Oh. Se le escucha bien, doctor, se le escucha bien. Sí, ahora paró el ruido, pero parece que algo se está ensamblando y yo por lo menos estoy con un ruido así constante. Por eso preguntaba. No, le estaba diciendo de que el sistema procesal establece la etapa intermedia como un punto sumamente importante. Por una parte, en esta etapa entran a regir las llamadas salidas alternativas, o algunos llaman adecuadas al proceso. Realmente, disculpe, no puedo hablar porque es tan fuerte el ruido que no se escucha. Hola. Tiene un zumbido. Bueno, estamos con un problema técnico. No solemos tener ese inconveniente, pero más o menos un poco, doctora,
Básicamente el control horizontal, como estaba diciendo el doctor Orrego, es el control que se hace en la audiencia preliminar. El juez de garantía hace un control de toda la investigación y hace ese filtro que se dice. No obstante, ese control horizontal también se va a la parte de juicio oral y justamente ese tema es lo que queríamos tocar con el doctor Orrego, de la competencia que tenemos los tribunales de sentencia de hacer ese control de las resoluciones y actuaciones de nuestro par en forma horizontal, porque nos sube a segunda instancia, si no somos todos jueces de primera instancia. Y cuando tocamos el tema del régimen de nulidades, es donde el tribunal de sentencia puede hacer uso de esa facultad de control e inclusive llegar a anular, ¿verdad? No sé si se retomó la comunicación. Pero igual, mientras retomamos la comunicación, ahí está. Doctor Orrego, le seguimos escuchando, doctor. Disculpe, a veces hay interferencia en la comunicación. Sí. Hola. Sí, ahora te escuchamos, doctor. Bueno, perfecto. No, estaba diciendo de que el diseño procesal nuestro contempla la etapa intermedia como un periodo en el que el juez ejerce todos. Yo escucho todo lo que ustedes dicen, pero no sé si me escuchan. No, nosotros te escuchamos, doctor. Qué cosa. Doctor, adelante, sí, le escuchamos, doctor, nítidamente. Bueno, perfecto. Sí, entonces si me escuchan no hay problema. Bueno, estaba diciendo de que el control horizontal, Alberto Binder hace mención al control horizontal, señalando de que con esta vía de control en la etapa intermedia pueden revisarse los actos llevados a cabo a lo largo de la etapa preparatoria. Y es en esta etapa de filtro y depuración de los requerimientos conclusivos del Ministerio Público, en el que se adoptan una serie de medidas vinculadas a, ya sea hacer el control de la indisponibilidad del ejercicio de la acción por parte del Ministerio Público, inclusive imprimiendo un trámite de oposición cuando no hubiese existido acusación, y recurriendo al control jerárquico del Ministerio Público, de tal manera a justamente dar viabilidad a este principio de indisponibilidad del ejercicio de la acción dentro del principio de oficiosidad, así como también a un control formal y también sustancial de la acusación presentada por el Ministerio Público, de tal modo que realmente si se llega a juicio oral y público, en primer lugar, se llegue en la menor cantidad de casos posibles. Y por otra parte, si llegase un auto de apertura a juicio, llegue en condiciones tal que provoque un juicio constitucional con toda facilidad y transparencia. Este sistema de control, lastimosamente, también hoy día se vio menoscabado por prácticas que se enraizaron a través de estos 22 años de vigencia del código y de degradación de la etapa intermedia. Ello yo creo que provoca problemas en los tribunales de sentencia, porque al aplicar la misma lógica de control horizontal, al no ser apelable según el código, el auto de apertura, el tribunal de sentencia muchas veces entra en discusión de cuestiones que si se hubiesen llevado a cabo en forma acabada en la etapa intermedia, no hubiesen sido materia de discusión ante el tribunal, comprometiéndose su imparcialidad. Dentro del sistema, al no ser apelable según las disposiciones del código, el auto de apertura a juicio, vuelven a discutirse cuestiones que son propias de la etapa intermedia ante el tribunal de sentencia, lo que no es favorable a tutelar la imparcialidad del tribunal, que entra así a discutir cuestiones que podrían adelantar una suerte de compromiso al tribunal en opiniones que emite. También esto nos lleva a tal vez a la situación, a la circunstancia de que la jurisprudencia fue poniendo en una interpretación alternativa la inapelabilidad del auto de apertura. Hoy día existe toda una línea jurisprudencial desarrollada, tanto en tribunales de apelación como también en sede de la Corte Suprema de Justicia, que reconocen
la apelabilidad de cuestiones discutidas en la etapa intermedia y que se plasman en el auto de apertura a juicio, inclusive con la posición de algunos magistrados y de algunos ministros de que el auto de apertura a juicio por un control de convencionalidad debe ser recurrido. Esta idea del control horizontal que Wimber señala al tiempo de explicar la etapa intermedia y el control que se produce sobre actos llevados a cabo en la etapa preparatoria es lo que se aplicó también como un concepto viable en el Tribunal de Sentencia, controlando ciertas cuestiones que por la inapelabilidad del auto, sino quedarían definitivamente cerradas y en lesión de un juicio constitucional. Yo creo que en realidad hoy día la posición de la apelabilidad del auto de apertura a juicio es una posición que está bastante fundada en forma razonable por distintos jueces y miembros de la Corte Suprema de Justicia. Como ustedes saben, queridos colegas jueces que están escuchándome, la verdad jurídica, como dice Ferrajoli, es una verdad siempre opinable y los marcos de interpretación que nos trae el derecho hacen que muchas veces la verdad jurídica pueda variar según el intérprete de la norma. Y en ese sentido, hoy día existe un debate que yo creo que finalmente solamente será cerrado una vez que alguna norma pueda conciliar los problemas que hoy día la hermenéutica trata de salvar a través de interpretaciones alternativas. Entonces, doctor, hoy por hoy podemos decir que ese control horizontal que debería hacerse en la audiencia preliminar es prácticamente nulo. Sí, yo creo que, honestamente, yo pienso, con el respeto que se deben los jueces de garantía, que las audiencias preliminares son sumamente deficitarias y ese es un problema grave para los tribunales de sentencia, porque entonces en muchas ocasiones se encuentran ante autos de apertura a juicio también deficitarios. Creo que así como la formalización excesiva, la visualización excesiva del proceso en la etapa preparatoria es un problema, en la etapa intermedia es un problema la ausencia de un control profundo de con ciertas facultades que están habilitadas al juez de la etapa intermedia, y que fue dejando de ejercerlas inclusive por una presión espúrea que en su momento ejerció el jurado de enjuiciamiento del magistrado, que o por ignorancia o por interés comenzó a aceptar una jurisprudencia en la que muchos actos que eran controles propios que corresponden a la etapa intermedia fueron tenidos por controles espurios que usurpaban las facultades del Tribunal de Sentencia. Me refiero concretamente a las críticas que el jurado de enjuiciamiento hizo y a las destituciones que aplicó, diciendo, por ejemplo, que el control de la existencia de un objeto claro, expuesto como hechos para ser elevados a juicio y la suficiencia de estas exposiciones eran una competencia del tribunal del juicio, cuando esto es una competencia propia del tribunal, del juez de la etapa intermedia. O por ejemplo, las inclusiones o exclusiones probatorias que al dictar el auto de apertura determinaban los jueces de garantía de la etapa intermedia, haciendo un control sobre la pertinencia de la prueba, y al hacer este control de la pertinencia de la prueba, que es simplemente un control de la prueba desde el punto de vista de la promesa probatoria que hace uno de los sujetos procesales que intervienen en la etapa intermedia, el enjuiciamiento llegó a interpretar de que esto era una valoración probatoria, le llamaban en algunas resoluciones que leí,
y decían de que el juez de la etapa intermedia se estaba excediendo de sus facultades, llegándose a aplicar sanciones fundadas en esas ideas. Nada más alejada de la realidad normativa que nos rige. La etapa intermedia está para llevar a cabo un control, de la admisión probatoria desde el punto de vista de la pertinencia del ofrecimientos como una promesa probatoria que hacen las partes y sobre todo el Ministerio Público, y también un control sobre la legalidad de la prueba. Entonces, si el juez no puede controlar eso, entonces es cercenado en una facultad central que le concede la ley, una competencia que le concede la ley, y es en realidad el jurado de enjuiciamiento de magistrados el que se convierte en un órgano extrapoder que interfiere en el ejercicio de la competencia que la ley le da al juez de garantías. Entonces, todo este tipo de situaciones fue distorsionando el sentido de la etapa intermedia, y ello provocó la necesidad que en muchas ocasiones los tribunales de sentencia tengan que atender estos incidentes de inclusión probatoria o de exclusión probatoria para poder salvar la legalidad del juicio. Actualmente en sentencia se está haciendo uso de esos incidentes de inclusión y exclusión probatoria como para reencauzar el proceso, y en ese sentido mi pregunta es, doctor, ¿el tribunal de sentencia en función de control horizontal puede anular actuaciones de su par de garantías cuando estas son manifiestamente nulas, y estamos hablando del régimen de nulidades que son absolutas? Desde luego que tiene esa facultad, porque ninguna nulidad, ninguna resolución que contiene una nulidad absoluta puede tener efecto y puede quedar no expulsada del proceso penal. Si es que no actuase de esa manera, el tribunal de sentencia podría llegar inclusive a provocar un motivo de nulidad del juicio. Imagínese usted en el caso en donde se le acredita al tribunal de sentencia de que la sustancia peritada fue obtenida sin orden judicial de allanamiento cuando ello era necesario conforme al orden jurídico. Y supongamos de que el tribunal de sentencia provoque esa prueba en el juicio y valore la prueba y funde la condena en esa prueba. Evidentemente, el tribunal de sentencia estaría causando la nulidad del producto de su trabajo, que es el juicio, y de la sentencia que dicta en ese caso. Entonces, no se puede negar al tribunal del juicio la facultad que tiene de evitar usar aquello que podría eventualmente anular el juicio que está llevando a cabo. Se suele plantear también, y es algo como una suerte de moneda común, más ahora después que salió esta acordada de la imputación donde se establece ciertos requisitos para la misma, esa adolescencia de esos requisitos que anteriormente las imputaciones contenían se traspolan a la acusación, es decir, tenemos acusaciones sin relato fáctico, acusaciones así mal hechas. Y se plantea en el inicio del juicio la nulidad de la acusación porque no cumple los presupuestos del 347. El tribunal de sentencia está habilitado en ese caso para declarar la nulidad de esa acusación que no reúne los requisitos del 347, donde no hay un relato de hecho, no hay una fundamentación, no hay una buena fundamentación, un relato preciso y circunstanciado del hecho. Doctora, a ver, tengo muy mal retorno, me cuesta inclusive hablar porque al hablar yo me escucho a mí mismo y eso me provoca una desconcentración. A ver si entendí lo que usted me está diciendo. Sí. Después de que se dictara la acordada que establece la necesariedad de una imputación con un contenido descriptivo de los hechos de un modo sucinto pero completo, se provocó el problema, me dice usted, sí, de que llegan a juicio casos en donde este mismo defecto se reproduce en el auto de apertura a juicio. Eso es lo que me está diciendo. En la acusación y en el auto de apertura a juicio.
Ustedes a través de la oficina técnica con esa acordada están reencauzando el procedimiento desde la imputación, lo cual es bastante importante porque desde el comienzo mismo va a estar ya reencauzado el proceso, pero a juicio oral llevan acusaciones que adolecen de ese defecto del relato circunstanciado o de la fundamentación, y el auto de apertura es una copia de la acusación y se plantea la nulidad de la acusación por inobservancia del artículo 347. Y si el tribunal de sentencia está habilitado a anular esa acusación y en consecuencia la auto de apertura. Sí, para la presentación de una acusación usted sabe muy bien de que debe haber una indagatoria suficiente, y eso está claramente establecido en el código, y la ausencia de una indagatoria suficiente ya es todo un problema para la elevación de la causa a juicio con todo el cumplimiento de las formas de ley. ¿Por qué? Porque si no hubo una indagatoria suficiente, el procesado se encuentra ante una indagatoria que finalmente, ante una acusación que finalmente se construyó en estado de indefensión. Eso se suele plantear en la audiencia preliminar y muchas veces no es tenido en cuenta por los jueces de la etapa intermedia. Creo yo de que allí es donde habría un esfuerzo como para poder llegar a una interpretación unificada que proteja la necesidad de que no lleguen a la etapa de juicio acusaciones con defectos tales que puedan implicar la necesidad de que el tribunal de sentencia tome medidas ante una nulidad que es evidente que se trasladaría en ese caso al auto de apertura a juicio. Al no ser apelable el auto de apertura a juicio, entonces el tribunal de sentencia tendría que estar controlando esa falencia. Ahora bien, cuando se dicta el auto de apertura a juicio, el juez, recordemos esto, ¿verdad? El juez de la etapa intermedia tiene la posibilidad de que, conforme al 356, admita total o parcialmente la acusación del Ministerio Público del querellante y ordene la apertura a juicio, y en ese sentido el numeral 1 le dice claramente de que deberá hacer una descripción de ese objeto del juicio y de los acusados, conteniendo las modificaciones que introdujo al admitir la acusación, con indicación detallada de las circunstancias de hecho extraídas o agregadas, dice el artículo 363. Es decir, el juez de garantía podría llegar a salvar esta situación que se da con una exposición ineficiente de los hechos, pero solamente lo podría hacer bajo condición de que los hechos le hayan sido expuestos al procesado en la indagatoria, porque de lo contrario el juez estaría, en mi opinión, construyendo una acusación en contra del derecho de defensa que se debió ejercer acabadamente en la etapa correspondiente, que es la etapa preparatoria. Es decir, si la indagatoria fue insuficiente y el juez se encuentra ante una acusación que ya viola el 347, pero que además de eso proviene de la violación del principio de indagatoria suficiente, que obliga a una clara exposición de los hechos objeto de la acusación, el juez de garantía no tiene nada que hacer. ¿Cómo va a salvar? Ya no tiene forma de salvar esa situación que se le presenta. Si a pesar de ello abre a juicio y dicta un auto de apertura violando el artículo 363, incluyendo o no incluyendo, incluyendo hechos que no fueron indagados en la etapa preparatoria, entonces está causando, desde mi punto de vista, un motivo de nulidad del auto de apertura, ¿verdad?
y eso puede ser reclamado ante el Tribunal de Sentencia, y el Tribunal de Sentencia no solamente puede, por un control que tiene, llevar a cabo el control de ese motivo de nulidad del auto, sino además de ello, cuando resuelve la cuestión final, recuérdense que una de las primeras cosas que discute el tribunal en la deliberación y sentencia por disposición del código y en forma oficiosa es, en primer lugar, su competencia y en segundo lugar, la vigencia de la acción. No puede estar vigente una acción que viola en su modo de ejercicio y contiene un obstáculo legal el código. Es decir, cuando el auto de apertura está violando la disposición que obliga a que debe definir con precisión el objeto del juicio, y el objeto del juicio no está definido, existe un obstáculo legal para que el tribunal pueda llevar a cabo el dictamiento de una sentencia conformada a las disposiciones del código en el principio de congruencia. Entonces, yo creo que en esos casos, en ambos casos, en el caso que se le plantee por parte de la defensa y aún en el examen oficioso que hace, ante un error tan grave como ese, evidentemente el Tribunal de Sentencia tiene competencia para establecer el análisis del motivo de la nulidad y no dictar una sentencia que de lo contrario sería nula. Claro, ya está viciada también con ese vicio, vale la redundancia. Claro, la pregunta es esta: el juez de la etapa intermedia tiene o no el poder de controlar y corregir la ausencia de hechos que son esenciales para poder contar con un relato de los hechos que pueda constituir el objeto de un juicio. Y la pregunta la tiene el artículo, la respuesta la tiene el artículo 363 en los numerales 1 y 2. En el 1 dice que contendrá la admisión de la acusación con la descripción precisa del hecho objeto del juicio y de los procesados acusados. Y 2 dice, las modificaciones introducidas al admitir la acusación con la indicación detallada de las circunstancias de hecho extraídas o agregadas, dice. Habla de hechos agregados, de relatos agregados. Quiere decir que él puede agregar relatos. Ahora bien, para que él agregue relatos, no puede violar el 350. ¿Y qué es lo que dice el 350? En ningún caso el Ministerio Público podrá formular acusación si antes no se dio oportunidad suficiente para la declaración indagatoria del imputado en la forma prevista por este código. La forma prevista por este código no es una mera notificación, ustedes saben muy bien esto. La forma prevista por el código contienen a una audiencia en donde se comunica los hechos de un modo detallado, se comunican las pruebas que fundan la sospecha al tiempo de esa indagatoria, se explican los derechos procesales y que el silencio no será tenido en cuenta en contra y se da acceso a la carpeta fiscal. Básicamente estas 5 condiciones son las condiciones que exige el código para que la indagatoria sea suficiente. Si es que estos hechos no fueron expuestos en la indagatoria, entonces el juez no podría salvar ese defecto que acarrea desde la etapa preparatoria el trabajo del Ministerio Público, y no podría incluir estos hechos fundados en el 363 porque va a incluir hechos sobre los cuales se llevó a cabo un proceso en indefensión. Entonces no podría hacerlo. Si lo hace, estaría violando el código en la garantía de defensa que contiene el derecho de conocer la imputación en tiempo oportuno. El tiempo oportuno es la etapa preparatoria para que pueda brindar su declaración y así el Ministerio Público tener la oportunidad de ser objetivo. Si el Ministerio Público incumple la obligación de comunicar los hechos, entonces le sitúa al procesado en una condición tal que no puede defenderse. Y
él no tiene por qué llevar a cabo actividad alguna para sufrir la negligencia fiscal, así que simplemente puede callarse y no declarar y esperar a que el Ministerio Público lo llame para declarar y le imponga todos los hechos que corresponden. Entonces, se puede dar esta situación de indefensión y acarreada de la etapa preparatoria, y esto no va a poder ser salvado por el juez de la etapa intermedia, y eso puede llegar a trasladarse a un auto de apertura si es que el juez no toma las medidas que corresponden. Por otra parte, si es que sí fue indagado sobre esos hechos, el juez podría eventualmente salvar esto a pedido de la querella o de oficio, podría salvar y incluir estos hechos, como dice el numeral 2, indicando con precisión los hechos agregados, ¿verdad? ¿Cuáles son estos hechos agregados? Ahora, si al tribunal de sentencia le llega un auto de apertura que no contiene un relato completo del hecho punible objeto del juicio, entonces no puede salvar esa situación porque es un defecto que contiene el auto, que lesiona, que incumple garantías formales establecidas en el código y que lesiona la garantía de defensa. Y al no poder salvarse esta situación, necesariamente el tribunal va a tener que declarar la existencia de un obstáculo legal para la realización del juicio sobre el fondo de la cuestión, porque en realidad no hay fondo de la cuestión. Cuando el relato es inexistente, no existe nada sobre lo cual el tribunal pueda ejercer su cognición judicial. El tribunal de sentencia solo puede entrar a conocer la materia que le es expuesta en el auto de apertura a juicio. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por el tiempo, por respondernos las preguntas. Como siempre, un placer escucharte y vamos a estar hinchándote otros días para quitarte más de tu experiencia y tu conocimiento con relación a esto. Por más de que el código ya no es más nuevo, parece que estamos recién iniciando, ¿no?, en el proceso penal acá en Paraguay en algunos aspectos. Pero cuando quieran estoy como para compartir con ustedes y con la audiencia. Y bueno, creo que es importante realmente encarar estos temas que están haciendo, porque creo que con el esfuerzo de todos solamente llevaremos a cabo un proceso cada vez más seguro para tener un juicio con alta fidelidad en el acceso a la verdad, como nos pide la doctrina y nos exige la Constitución. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. De esta forma, estimados amigos, estábamos escuchando extensamente la entrevista de nuestra invitada, la jueza Nancy Adorno, magistrada de la Ejecución Judicial Central, en entrevista en vivo, en directo con el profesor doctor Roque Orrego. Yo realmente me perdí. Era tan técnico, doctora, en serio. Sí. Realmente algo... A pesar del tecnicismo, también es muy didáctico el doctor, porque sí, te dio ejemplos y más o menos ahí uno va captando el... Sinceramente le digo, acaba de ser un año que estoy acá tratando y bueno, pero en esta entrevista me perdí porque realmente me está diciendo el doctor Ali Cañete, no entiendo nada, pero me dijo, es muy técnico. Entonces, pues, ¿qué están hablando? Dije yo, ¿verdad? El profesor habrá explicado muy bien y nuestros socios y socias que entienden, los abogados habrán entendido más o menos lo que estaba explicando. Yo creo que sí. ¿Verdad? Yo creo que sí. Pero hay confusión en esto, doctora, o no. Lo que sucede es que muchas veces el control horizontal es un tema muy importante, ¿verdad?, dentro de nuestro proceso penal, y bien explicó el doctor al comienzo de su entrevista que esa es una facultad propia de los jueces de garantía en la etapa intermedia. Sucede que ese control en la etapa intermedia casi no existe y se va todo el déficit a juicio oral. Y la pregunta concreta era si nosotros como tribunal de sentencia podemos realizar ese control. Dijo que sí, que cuando notamos que hay una auto de apertura que está deficitaria o acusaciones que están deficitarias, obviamente nosotros podemos ejercer, y de hecho lo hacemos. ¿Y pueden anular? Podemos anular. Eso es como yo justamente entendí. No se puede llegar a sustanciar un juicio cuando el objeto está indefinido y es nulo. ¿Y ya hubo casos que ustedes anularon, doctora? Sí, ya hubo. Nosotros hemos anulado, más allá de casos puntuales, así cuando tenemos esa circunstancia. Y el control horizontal también lo ejercemos
hacemos cuando se nos incidenta al comienzo del juicio para incluir pruebas o para excluir pruebas que son propias de la etapa intermedia, como dijo el doctor, que se traslada a la etapa de juicio oral. Eso es lo que más o menos dijo. Sí, Un poco entrecortado la comunicación, pero bastante rico lo que aportó. Y que, antes de la pausa, ¿qué pasa cuando ustedes anulan el proceso, doctora? ¿Vuelve a focacer o qué pasa? No, porque no se puede retrotraer. ¿Se anula y ya se anula? Se anula, y si una persona estaba, por ejemplo, presa, bueno, tiene que estar libre porque está suelta o sobreseída porque ese acto es nulo. ¿Y dónde está la negligencia, doctora, ahí? Falta de prueba o no sé negligencia, disculpe con ese término, pero falta de ¿Sabes prueba. qué pasa, Jota? Demasiado se penaliza cualquier cosa. Por cualquier cosa nomás ya se imputa, se va a fiscalía, se acusa así, y de repente... Pues no puede... Y para decantar en eso, yo digo que más pasa por una cuestión de exceso de penalización de cualquier tipo de cosas que se penaliza. Por cualquier cosa se imputa, por cualquier cosa se acusa, y eso hace que el sistema se colapse, exactamente. Muy interesante lo que dice acá nuestra magistrada. Bueno, entonces ahí también viene Matthew para dar un poco de... Hola Matthew, ¿cómo te va? Candela, vamos a la pausa. Gracias. Bien amigos, pasaron 58 minutos de las 16 en todo el territorio nacional. La temperatura de 25 grados. Seguimos en compañía de la doctora Nancy Adorno. Qué linda fue la entrevista con el profesor doctor Rocco Rego. Realmente, por más de que no entendí mucho, pero no, obviamente es algo que ustedes lo manejan. Y ¿qué se puede agregar más, doctora? Lo que podemos agregar más es en cuanto a lo que me toca a mí hablar. Sí, como jueza de sentencia, sí. Nosotros necesitamos una suerte de reglamentaciones también por parte de la oficina técnica. Por ahora yo entiendo que estamos un poco olvidados porque ellos están empezando a reencauzar el proceso del comienzo. Nuestro proceso penal pues tiene 3 etapas, ¿verdad? Y nosotros somos la última etapa, la de juicio oral. Entonces yo creo y tengo la fe de que también van a salir acordadas que nos ayuden también como herramientas. Si bien es cierto, la ley es clara en muchos sentidos, nunca está de más tener reglamentaciones que provienen de la Corte, ¿verdad? Como respaldo. Como sentencia, hoy por hoy, y puedo hablar por Central, donde yo trabajo, estamos absorbiendo una cantidad inmensa de causas de elevado juicio oral que no se compadecen con lo que tendrían que ser, a pesar de que... Gracias a una intervención oportuna de nuestro superintendente, el doctor Eugenio Jiménez Rolón, desde el año pasado estamos contando con 2 tribunales de sentencia más allá en Central. Eso ya está funcionando, doctora. Están funcionando y ellos están ahora mismo abocados para acción penal privada. Esos son las compañeras de ustedes que vinieron del interior, ¿no? Que están siendo comisionadas, digamos, ¿no? Comisionadas sin perjuicio de sus funciones. Son las secretarías 6 y 7, si no me equivoco. Tribunal 6 y 7. 7 y 8. ¿Quiénes son sus compañeros, colegas que están en el doctor ahí? Está Liz Cañete, que viene de Alto Paraguay, comisionada de Alto Paraguay, sin perjuicio de sus funciones a Central. Después está Magdalena Dos Santos, que es jueza de sentencia de Concepción. Darío Estigarribia, también de Concepción. Gloria Torres, de Concepción. Después tenemos a los jueces de San Pedro, al doctor Guido Marecos de San Pedro, al doctor Rodney Rejalada de San Pedro, y 2 juezas de Central, que son la jueza Carmen Román, penal adolescente de Luque, y Sonia Sánchez Laspina, penal adolescente de San Lorenzo. Todas estas magistradas y magistrados vinieron del interior para ayudar, así como yo entendí lo que había explicado el superintendente doctor Jiménez Rolón en el pleno de la Corte, ¿verdad? Pidiendo autorización para que vengan a dar una mano acá en Central por la gran cantidad de trabajo que existía y obviamente reconocían que habían expedientes atrasados, porque evidentemente ya no daban abasto. No damos abasto. Esa es la realidad, otra, ¿no? Es una realidad que manejamos y yo estoy como coordinadora de Central y me encargo de hacer los sorteos de expedientes. Estamos a finales de agosto y ya estamos sorteando casi 1000 expedientes. O sea que 1000 juicios orales ya están sido sorteados, que obviamente no se van a hacer este año, que ya van hasta el 2024 inclusive. Porque hay muchísimo... Central es un departamento relativamente pequeño en cuanto a su geografía, pero exponencialmente grande en cuanto a su volumen poblacional. Y eso se traslada a la parte de los procesos, no solamente los penal, en todos los fueros en Central los procesos son elevadísimos, por eso es que tenemos la mayor
cantidad de causas. En estadística estamos con la mayor cantidad de resoluciones porque tenemos ese volumen, ciertamente. Ahora bien, estos magistrados y magistradas que vinieron del interior se están encargando de dar una mano en los casos de sentencia. ¿Usted explica un poquito? Ahora mismo ellos están realizando todos los juicios de acción penal privada, o sea, las querellas privadas. ¿Son muchas, doctora? Muchas. ¿Cuánto El año más? pasado se sortearon más de 600 causas entre ellos, que son, digamos, causas que estaban... Pero atrasadas. Sí, atrasadas y Un poquito. Sí, un poquito. ¿Y ahora cuántos hay, otra doctora, penal privada? Y Eso serían ahora- las demandas ejecutivas, ¿no? No, es difamación, calumnia, injuria, violación de domicilio, lesión, esos hechos de acción penal privada. El Código Ejecutivo es una cuestión civil, ¿no? Ah, que es civil, correcto, ya, ahora ya entiendo. Y disculpen por la ignorancia. No, pero estamos aprendiendo, doctora. Claro. ¿Y cuántos casos tiene este año de lo que está penal privada que estaba diciendo? La verdad que esa parte no podría darte yo una estadística porque eso pasa por el sorteo informático, o sea, no manejo eso. Lo que manejo es lo que teníamos expedientes físicos que sorteamos, que te dije que son más de 600. Acá hay un trabajo que usted realizó, dice total la causa sorteada de enero a julio, 834. Sí, de acción penal pública, para los 6 tribunales permanentes de acción penal pública. A julio, viste, 834, y ahora estamos a finales de agosto y vamos a llegar a 1000. Eso provienen de los juzgados de garantía, ¿no? Proveniente de los juzgados De acuerdo a su garantías. trabajo acá. Sí. Con advertencia, el reenvío de juzgados de paz también envían, doctora. Sí, porque también los tribunales Apelan. de sentencia tenemos competencia de revisores de los jueces de paz. O sea, somos una suerte de tribunal de apelación de los jueces de paz. Ujú. Y tenemos también esas causas. Sentencia definitiva de enero a julio, 552, públicas y privadas, más o menos así. ¿Puede explicar un poquito, doctora? Sí, de enero a julio ya se han emitido esa cantidad de sentencias, quiere decir que esa cantidad de juicios ya se realizaron. Finiquitado ya. Finiquitado, o sea que por lo menos ya se hizo los juicios. Finiquitado en nuestro proceso no está porque siempre se apela Se y se apela. va a otra, incluso hasta la corte. Pero ese número que acaba de decir son de juicios realizados de enero a julio. O y sea, es un caso muchísimo. cerrado en primera instancia. Sí. Para que... Imagínate, son 500, ¿cuánto te dice? 552. Y nosotros el año tenemos menos de 365 días laborales. ¿Qué te da la pauta de eso? De que por día se están haciendo más de un juicio, 2 o 3 juicios que se están haciendo. Y Por es eso mucho, ese es número- mucho, doctora. es mucho. Digo, para la mente humana. Muchísimo. Imagínate que el horario laboral es de 7 a 1, que nunca se cumple de 7 a 1, siempre estamos después. Y lo que llevamos a la casa, que también es para trabajar, eso sería horas extras, ¿verdad? Pero están dentro de ese trabajo y es muchísimo. Y eso la gente no sabe. No saben, muchas veces eso no se visualiza lastimosamente porque hay una especie de preconcepto y prejuicio de que el funcionario público, el funcionario judicial es haragán o es planillero. No, no es así. Y estos números reflejan que no es así porque 500 y algo de juicios a julio te está dando la pauta de que en menos nos llegamos a los 300 días laborales en el año ya se están realizando esa Sí. cantidad de juicios. Afortunadamente este año, gracias a un esfuerzo impresionante de nuestro superintendente y la presidenta del Consejo, la doctora María Teresa, se logró conseguirle a los nuevos tribunales, a los nuevos colegas comisionados, una nueva sede. Porque hasta ante poco estaban en la guardería allá en el Palacio de Luque, en un lugar pequeñísimo, y ahora ellos ya tienen una nueva sede. El 22 de julio se inauguró esta nueva sede allá en Luque, donde tienen cada uno su despacho, su secretaría, 2 salas de juicio, y están trabajando más cómodos. Obviamente, el tema presupuestario es la constante y la infraestructura es deficitaria, pero dentro de todo eso, con el compromiso que ellos asumieron de venir acá, están ayudando muchísimo a descongestionar ese volumen. Dieron inmenso una de mano, casos. Bastante, muchísimo. Y acá veo también, doctora, en su informe, autos interlocutorios, primer semestre, enero a julio, 939. Sí. ¿Qué son autos interlocutorios, doctora? Son, por ejemplo, ahí de revisión de medida o ahí de extinción de la acción o cualquier tipo de resolución que no llega a juicio oral que se emiten también dentro de los procesos que se tramitan ante los tribunales de sentencia. 939 casos, Sí, entre públicos y privados. sí, entre público y Públicos privado. 694 y privados 245. Sí, entre los 245 de los privados están los autos de elevación a juicio oral que hacen los jueces de sentencia para después hacer juicio oral o las conciliaciones que lastimosamente no son tantas como uno quisiera. Porque la conciliación pues es una salida que se busca para evitar el juicio y lastimosamente no se está llegando a eso. Yo creo que ahí habríamos que trabajar un poquito más de la mano con la gente de mediación penal para ver descongestionar causas que de repente no meritan un juicio oral, igual se persiste. O sea, son causas como ustedes analizan ahí en el pleno juicio de que
este caso se podía haber solucionado hablando entre las partes, ¿verdad? No era un caso muy engorroso, digamos, yo lo voy a hablar periodísticamente, como entiendo, ¿verdad? Sí, exacto. Que hablando entre cuatro paredes bien se podía haber llegado entre las partes a un acuerdo y no desgastar el sistema y desgastar las partes, porque también para las partes es un desgaste. Obvio. Porque no es que hoy va a tener su juicio, sabemos el año que viene, perdón, o el otro año, porque las agendas están colapsadas. Tanto los colegas que están comisionados también ya tienen su agenda bastante colapsada, porque se manejan muchísimas causas. Como te dije en el corte, se penaliza todo, cualquier tipo de conducta se penaliza, y eso hace que todo se vaya al sistema penal, y todo lo que ingresa al sistema penal tiene que salir de alguna forma. Mire, acá doctora, juicios agendados en lo que resta del 2022, 1.124 juicios. Así es. En Tribunal de San Lorenzo, 232. Fernando La Mora, 134. En Luque, 168. Fernando La Mora, 224. En Luque, 148. Y en Luque, otra vez, 218. ¿Estos qué tipo de juicios son, doctora? Son juicios de acción penal pública, donde los 6 tribunales permanentes hacen juicios. Lo que viene de garantía, por ejemplo, casos así donde se acusa por coacción sexual, o estafa, o robo, homicidio, que son las constantes. Las causas de violencia familiar que se incrementaron muchísimo. ¿Cuánto, doctora, hay ahora? Muchísimo. No te podía dar un número así exacto, pero es bastante. ¿A diario? Básicamente nosotros no recibimos a diario, porque a nosotros ya nos llega como para juicio. Los que sí están recibiendo a diario son los jueces de paz, que son los que tienen el primer contacto, ¿verdad? Y es muchísimo. En la prensa se ve todos los días. Sí. Y esas violencias familiares que empiezan así, después terminan lastimosamente en feminicidio, y eso también, un elevado índice de esos casos también se está viendo en estos días. Doctora, estos juicios agendados ya para este año, ¿en qué tribunales de primera instancia son? Sí, todos los 6 tribunales de sentencia. ¿Jueces de sentencia o no? De sentencia de primera instancia. ¿Recuerdan un poco cuántos están en central, cuántos jueces de sentencia, doctora? Y son, sin contar a los nuevos tribunales, son 24 jueces de sentencia que conforman 6 tribunales. Pero igual, doctora, no da abasto, ¿eh? No, porque ese fue el tema. Cuando es el tribunal de sentencia son 3 jueces los que sí o sí deben intervenir. Claro. Y esos 3 jueces están abocados a un juicio. Y cada uno otra vez lleva presidencia y así. Y ese es el tema de que, por más que haya muchos jueces, entre comillas, son 6 tribunales nomás lo que están entendiendo. Claro. Y ese es el volumen así discriminado de lo que están agendados este año. Lo que no quiere decir que ese número se mantenga, porque suceden situaciones. Presos que no vienen, entonces ese día no se hace el juicio, se tiene que hacer otro día. Y volver a fijar otra vez, ¿verdad? O los fiscales piden suspensión porque tienen otro caso. Ese es el problema que tenemos en Central. Como son los mismos defensores y los mismos fiscales de Central que están en varios juicios, también se les superponen. De repente tienen uno en San Lorenzo, claro, por los casos que tienen. Y otro en Luque, por ejemplo, a la misma hora. Entonces uno tiene que ver ahí cuál es el que suspende o no. Entonces ese número es fluctuante. Puede aumentar también. O aumentar o disminuir. Aumentar o disminuir, porque tenemos una cuestión que no es menor cuando se elevan causas de adolescentes, por ejemplo, de adolescentes en conflicto con la ley penal. Sus juicios deben ser priorizados porque justamente la ley nos impone eso. Si hoy elevan una causa de un adolescente, por más que yo no tenga fecha disponible este año, yo tengo que hacer dentro del año ese juicio, porque es un derecho que ellos le amparan a los menores. Sí. Porque ellos tienen un régimen especial que muchas veces no es muy entendido, ¿verdad? Y esa es una deuda también que tenemos a nivel de Estado, que no haya tribunales especializados en penal adolescente. Somos los tribunales de mayores, otra vez lo que le estamos jugando a los menores, y eso no tendría que ser así. Eso es digamos, algo un tema pendiente. Sí, un tema pendiente. En todo caso la Corte debería crear juzgado de... Yo creo, sí, de hecho que sí, la Corte es la que debe, porque justamente a través del presupuesto... ¿Juzgado de la niñez exclusivamente, doctora? Sentencia de penal adolescente, sentencia de penal adolescente. No existe, doctora. No, solamente hay jueces de penal adolescente en garantías y tribunales de apelación adolescente, pero no sentencia. Pero son pocos los jueces que yo conozco de adolescentes. En Central creo que hay 7 u 8, no estoy muy segura. Pero es muy poco por la gran cantidad de casos. No, hay tantos casos de penal adolescente afortunadamente, pero el régimen y el procedimiento especial de ellos implica que un tribunal de sentencia especializado sea el que les juzgue. Por eso tiene que ser así como se creó hace poco estos tribunales especializados de delitos económicos y de crimen organizado,
Ahora tiene que haber 3 jueces o magistrados, ¿verdad? Específicamente para los adolescentes. Correcto. Y es una deuda que se tiene porque el Código de la Niñez y la Adolescencia creo que es del 2000, si mal no recuerdo, o sea, 22 años de ausencia, de déficit de ese tribunal de sentencia especializado en penal adolescente. Falta eso. Y la Corte es la que debe impulsar justamente a través del presupuesto, donde ellos crean los cargos y se tendría que hacer. Y sobre todo eso. aquí en Capital, donde más hace falta. Acá hace falta. Porque acá hay bastantes casos de adolescentes. No, claro, en Capital y me imagino también en las principales capitales departamentales, pero Capital, o sea, la ciudad central abarca muchísimas ciudades centrales y donde, quieras o no, y tenemos que decirlo, han incrementado la violencia. Sí. La violencia juvenil, hay mucha... Ese flagelo de la droga, de los chespis, que nosotros solemos decir así en forma caos, coloquial, por ejemplo, caos. es un caos, porque justamente son adolescentes, o una vez niños, ¿verdad?, que ya están perdidos en el vicio, pero que son potenciales criminales, ¿verdad?, sin hacer futurología, porque no sabemos, cada persona es diferente, pero es un factor de riesgo y un factor que incrementa los hechos de violencia, los hechos de hurtos, incluso homicidios, y también ahí vamos a hechos contra la autonomía sexual, coacción sexual o abuso sexual en niños, que también hubo una época que teníamos muchísimos casos de abuso sexual en niños y eso es bastante... Y bueno, y eso producto obviamente de chicos que están, o también la afectada es también una chica que está consumiendo. Puede ser, en los casos se da así también. ¿Verdad? Y se da así, bueno, y ahí... Ya. Acá lo que es determinante es algo que a nivel de Estado es una deuda. Educación es lo fundamental. Primero hay que invertir en educación y hay que invertir en la justicia. Y la justicia, invertir no es solamente pagarnos mejor, sino invertir en infraestructura y capacitación. Quien ocupa el cargo de magistrado tiene que ser una persona capacitada y también tiene que ser bien remunerada. Por eso nosotros como jueces de sentencia aplaudimos y... el reconocimiento que día pasado hizo el doctor Víctor Ríos en la audiencia plenaria sobre nuestros salarios. Es argel decir eso, pero hay que decirlo. Su excelencia explicó muy bien en la sesión de hace 15 días, el doctor Víctor Ríos, la realidad. Su mirada explicó de una manera, pero nadie dijo nada. Me pareció a mí... la forma como lo dijo. Porque el tema del salario no es solamente que ganemos más y punto. El tema del salario implica dignidad también del magistrado. Todo subió. El costo de vida subió exponencialmente, pero el salario sigue siendo el mismo hace 10 años. Y la educación de los chicos, pues ni qué hablar. Claro, todo la ropa, la alimentación, la movilidad, el combustible, no. Imagínense, ¿verdad? Hay colegas de ustedes que esta banda aquí a Villarrica, están en Concepción y tienen que... justamente los colegas que están comisionados sin perjuicio de sus funciones están asumiendo 2 obligaciones, ¿verdad?, por el mismo sueldo, por llamarlo de una forma. Y la dignidad del magistrado pasa por ser bien remunerado, por tener condiciones dignas de trabajo, que implica infraestructura, que implica también recursos humanos, funcionarios, porque el juez solo no puede hacer nada, necesita un equipo. Un equipo de trabajo. Implica necesariamente un presupuesto, o sea, que el Poder Judicial cuente con dinero para poder llevar a cabo esa función que nos toca por la Constitución, que es impartir justicia. Acá en su trabajo, doctora, su PowerPoint que usted está presentando acá, hay total de causas sorteadas a los nuevos tribunales de sentencia, que son lo que usted dijo, ¿verdad? Sí. 687. Sorteadas año 2021 y 2022. Sí, así es. Estos son que tienen que atender ahora. Y que están, no solamente que tienen que atender ahora, sino que ya empezaron a entender, porque en noviembre del año pasado se empezó a sortear. En enero, muchos colegas vinieron y hicieron juicio justamente de estos casos que estaban así. ¿Estos son causas privadas o...? Causas privadas. Ahora mismo ellos están solamente abocados a causas privadas, porque justamente ahí volvemos al tema de infraestructura. Es necesario dotar de infraestructura y de recursos humanos para que se pueda brindar un servicio medianamente bueno, ¿verdad? Doctora, no nos deje todavía, hay muchas cosas que yo les quería preguntar. Candela, ¿cómo estamos de pausa o podemos continuar todavía un poquito más? Sí, bueno. Usted como coordinadora de los tribunales de sentencia de la circunscripción central, ¿verdad? Sí. Me imagino que es un trabajo desgastado, doctora, ¿no? Porque hay que coordinar, tiene que coordinar todos los sorteos, me imagino que no, porque me imagino que también se hace todo filmado, doctora. Todo filmado. Como veo que hacen acá también en la Poder Judicial, ¿verdad? Así mismo.
Desde el 2020 que por una acordada se estableció que sean los sorteos filmados, ¿verdad? En vivo sí es mejor, ¿verdad? En veces que no se puede en vivo, entonces por lo menos la filmación y eso sí se levanta en el canal de la circunscripción y ahí se ven los sorteos. Eso es para evitar cualquier tipo de suspicacia. De suspicacia, sí, porque el sorteo es sorteo y tiene que ser público según establece la ley. Y la verdad es un trabajo bastante complejo porque estoy en el medio entre mis colegas de sentencias, de donde yo soy parte, ¿verdad? Y mis colegas de garantías en el sentido de la recepción de los expedientes, que tienen que hacerse de tal forma, si no se hace de esa forma no se sortea. Gracias a Dios y a una gestión y digamos que una intromisión no es el término, el haberse involucrado, una preocupación y un involucramiento de nuestro superintendente, se estableció una acordada para recibir los expedientes donde hay un informe de plazo. Entonces ahí a mí me facilita el trabajo, yo recibo un expediente o una causa que está por extinguir, entonces yo advierto al colega sorteado que está por extinguir para que él priorice. Eso antes no había, por ejemplo, entonces podíamos toparnos con el tema de que las causas, una vez que ya en el juicio ya estaban extintas porque justamente no teníamos ese informe de plazo. Qué lindo sería, esta es una opinión mía personal como periodista, entrevistar algún día a su excelencia al superintendente de Central, porque tantas cosas sí. Tendríamos que preguntarle, ¿verdad? El doctor Eugenio Jiménez Rolón. Yo creo que vamos a conversar con él seguramente, porque también queremos hablar un poco con él también sobre la Gaceta Judicial, sí, que él coordina. Que él coordina. Que él coordina. La oficina de mediación que también está a su cargo. Que está a su cargo. O sea, son cosas realmente tan sensibles, sí, a la realidad de nuestro departamento central y del país, ¿verdad? Y sería lindo un poco, ojalá que podamos conversar con su excelencia alguna vez. Si me consiguen como invitado, invitamos a mí, yo sí, estaría vamos encantada a estar con el jefe. No, acá claro, para con el conversar. jefe sería lindo porque hay tantas cosas, o sea, usted doctora nos está diciendo tantas cosas que obviamente yo no sé y que la ciudadanía se está enterando porque cómo están trabajando, ¿verdad? A veces a pulmón en ciertas cosas, a veces fuera de hora, con los expedientes en la casa, la familia, el esposo, la esposa, o sea, y el estrés. Entonces, lo positivo de todo esto es que en una sesión anterior también el superintendente había dicho que Central es la circunscripción más pobre, por llamarlo así, que tiene entre comillas, sí, pobre en el sentido de infraestructura, en el sentido de una recursos. circunscripción muy grande. Y estaba diciendo que si Central tiene 120 jueces, para casi más de 2,5 millones de habitantes. O sea, el 30% de la población del país está en Central. ¿Usted coordina también los juzgados de Luque? Y en Luque lo de sentencia. ¿Y en San Lorenzo está? También, o sea, en Central tenemos dividido un tribunal en San Lorenzo, 3 tribunales en Luque y 2 tribunales en Fernando de la Mora. Entonces ahí somos los 6 tribunales. Entonces de todos ellos soy la coordinadora y la que hace los sorteos, así como te dije, estar entre mis colegas de sentencia y los colegas de garantía para el tema de la recepción de expedientes y los sorteos previamente. Bueno. Y algunas que otras cosas así en las cuales mis colegas me piden, ciertamente, qué sé yo, queremos reunirnos con el superintendente o queremos reunirnos con el ministro, entonces hacemos esa Yo tiro con todo respeto, tiro la pelota en el campo para que una vez podamos conversar con su excelencia, porque realmente hay muchas cosas que querríamos preguntarle al señor ministro, ¿verdad? Cómo están trabajando, su preocupación, su interés, las cosas que faltan por hacer. O sea, y también, pero vamos a hacer las gestiones para conversar con el señor ministro. Sí, realmente. En Central tenemos no solamente jueces, sino también fiscales y defensores, socios de la ASO, ¿verdad? También que estarán muy interesados en saber qué es lo que desde la Corte se puede hacer a Central. Sí. Bueno, gracias entonces a nuestra productora, hoy la doctora Liz Cañete, que está detrás de los cristales en producción, junto con Celsa Pereira. En los controles Candela. Bueno, gracias, doctora Nancy Adorno, realmente. Muchísimas gracias por el espacio. No, el espacio de ustedes. Ustedes tienen que estar sentados acá. Y cuando le inviten al doctor Eugenio, se acuerdan de mí y me invitan otra vez. Ojalá que pueda estar con nosotros, su excelencia. Vamos a hacer todas las gestiones que estén en nuestras manos, ¿verdad? De parte de nuestro presidente para que lo invite. Bueno, correcto. Quiero enviarle un saludo a todos mis colegas de Sentencia al Interior que se conectaron y que estuvieron ahí con Liz escribiendo, ¿verdad? Un saludo muy especial a una amiga que quiero muchísimo, se llama Librada Peralta, que es jueza de Amambay, la que es Pedro Juan Caballero, perdón.
y la aprecio muchísimo y me estaba enviando un mensajito. Bien, que Librada, siempre es acá te bueno. saludamos de Asunción, del PDS, acá de Asunción, acá está tu compañera Nancy. Y Bueno, recibí tus mensajitos y siempre es bueno así recibir sí, esos claro. mensajes de los colegas. Y también a Sí, nuestros socios y socias que están escuchando el En todo programa, el país, claro. que todos los martes de 4 a 6 de la tarde, de Y a todos 16 mis 18 colegas horas. de Central, a mis colegas de Luque, un abrazo, un cariño de siempre. Y Acá gracias por tienen- la invitación. No, tienen que venir, nomás nos hace falta que se les invite. Si tienen algo que quieran hablar o decir, se comunican con nosotros o llaman a la asociación al 425-100 y con gusto le vamos a atender. Y así como ustedes se preocuparon de estar acá, y realmente hay muchas cosas que quedan en el tintero, muchas cosas que yo como periodista querría preguntarles, pero bueno, también tenemos temas pendientes que publicar. Pero nos quedamos por el camino, doctora. ¿Cuándo se alza el otro? Ahí está. Ya fijó fecha acá nuestra coordinadora, nuestra ayudante, sí, la jefa. Sí. Perfecto. Está haciendo un buen trabajo, que vino de allá del Chaco, ¿eh? Sí, realmente. Moja la camiseta. Bastante. Importante eso. Bueno, gracias, doctora Nancy. Dale, Gracias, doctora Liz. Dale, gracias. Juezas de Central. Vamos a la pausa. Pasaron 31 minutos de las 17 en todo el territorio nacional. Ya estamos en la última parte, en el último bloque del radar de la MJP, una visión de la justicia desde adentro por PDS Digital. Tenemos un informe del Consejo de la Magistratura de la Escuela Judicial, edicto 06/22 y convocatoria de postulación online desde el sábado 27 de agosto. El Consejo de la Magistratura convoca por el término de 20 días el periodo de postulación al edicto 6/22 para cargos creados, vacantes y vacantes por fenecimiento de mandato a defensores públicos, agentes fiscales, jueces y miembros de tribunales de diversos fueros y circunscripciones judiciales. Plazo de postulación desde el sábado 27 de agosto hasta el jueves 15 de septiembre de este año. Los interesados deben realizar la inscripción exclusivamente vía online a través de la página web de la institución cm.go.py/indec.aspx. Se aclara que la postulación tiene dos pasos importantes: la preinscripción 1 y segundo. Una vez recibido en el correo electrónico declarado por el postulante la confirmación de la preinscripción y de la creación del código personal de acceso a la plataforma, el postulante podrá inscribirse a los cargos en los cuales tenga interés. Según la resolución número 61, acta 1881, artículo 1, establece que todos los documentos que se remita de manera electrónica deberán estar autenticados por escribanía. Bueno, hay una observación: la preinscripción online para profesionales que presentan por primera vez postulación se cierra 72 horas antes de culminar la convocatoria. Entonces este es el edicto 6/22 que está en la página web del Consejo de la Magistratura. Bueno, tenemos una interesante nota con la vicepresidenta de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Sería acá como la vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia. Ella es la doctora Catherine Betty Muñoz Ubía. ¿Por qué conversamos con ella? Ella está llegando al país en las próximas horas y viene como invitada especial para dar una ponencia en el primer Congreso Interamericano de Abogados que se va a realizar del 1 al 3 en la Universidad Nacional de Itapúa. Esto organiza la Universidad Nacional de Itapúa. Entonces, la doctora Catherine Betty Muñoz Ubía es la vicepresidenta primera de la Corte Nacional del Ecuador. Ella es su especialidad, ella es obviamente fue camarista del fuero laboral. Tiene un amplio currículum y hemos conversado con ella. Con qué placer, con qué gentileza nos atendió. En esta entrevista exclusiva con el radar de la MJP. Entonces, vamos a escuchar lo que nos dice la
Ministra de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, la doctora Catherine Betty Muñoz Ubía. Bien, señoras y señores, buenas tardes. Estamos en el radar de la visión de la justicia de adentro y esta tarde tenemos una entrevista más que interesante, realmente una primicia para nuestros socios y socias. Estamos en comunicación con Quito, Ecuador, con la doctora Catherine Betty Muñoz Ubía, ella es presidenta y jueza de la Corte Nacional de la República del Ecuador. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación, por esta entrevista. Solo quisiera aclarar que soy presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, que equivale a lo que es Corte Suprema en otros países. Igualmente acá, usted sería vicepresidenta primera de la Corte de su país, doctora. Sí, acá tiene un nombre distinto, es presidenta subrogante, pero equivale a ser vicepresidenta. Doctora, pasado mañana llega a Paraguay. ¿Cuál es la expectativa con relación a este curso importante que fue invitada, obviamente, y va a compartir con nuestros socios y socias en Encarnación en el primer Congreso Internacional de Derecho que organiza la Universidad Nacional de Itapúa? Sí, el día 31 de agosto estaré en Asunción, de ahí sé que tengo que viajar a Encarnación para poder estar en la Universidad Nacional de Itapúa con una disertación el día 1 de septiembre, que tengo entendido es la inauguración del Congreso Internacional, del primer Congreso Internacional y del séptimo Congreso Departamental de Derecho. De Itapúa, es así, ministra. De Itapúa. Itapúa. La Universidad Nacional de Itapúa. Itapúa es un nombre guaraní que es de Itapúa, sí, que dieron nombre guaraní de nuestra tierra acá, para Paraguay. Ita es piedra, Ipúa piedra filosa. No lo voy a olvidar nunca. Muchas gracias. Ministra, ¿cuál va a ser el tema de su disertación aquí en Encarnación, perdón? En Encarnación, el tema con el que voy a exponer será sinergia, academia y sistema de justicia. Entonces, me voy a referir a esta relación que existe entre la academia, el sistema de justicia, entendiendo que la academia más bien es un complemento para el sistema de justicia. Ese quehacer diario que hace la universidad ayuda a que el sistema de justicia tome en cuenta cuestiones imprescindibles en la que puede actuar sobre todo para mejorar su sistema de servicio hacia los justiciables. Es por eso también que nos permite a nosotros como jueces, cuando tenemos estos eventos, que podamos conocer más bien la realidad de lo que pasan los usuarios del sistema de justicia y poder tomar ciertas acciones respecto al mejoramiento del servicio y también a los criterios jurisprudenciales que la Corte Nacional de Justicia establece con el fin de que un punto de derecho sea analizado y sea concebido de la misma forma en todo el territorio nacional. Ese es el compromiso de la Corte Nacional de Justicia en relación con los profesionales del derecho, con el fin de que exista seguridad jurídica cuando un caso es resuelto y tiene hechos similares, la interpretación del derecho sea la misma y no exista incertidumbre respecto a la opinión y criterio de los jueces. Un tema muy interesante, ministra. Cuéntanos un poquito brevemente cómo fue que usted, o sea, para que nos visite acá en Paraguay. ¿Estuvo en Paraguay o es la primera vez, ministra? Es la primera vez que voy a Paraguay. Para mí es un gusto porque siempre he escuchado cosas tan lindas del país paraguayo. Y la Universidad Nacional de Itapúa ha tenido la generosidad de invitarme al congreso que ya nos habíamos referido. Para mí es un honor poder estar con ustedes. En este congreso voy a participar como ponente con el tema que ya lo he señalado. Y sobre todo decirles que para nosotros, para la Corte Nacional de Justicia, el tener estos intercambios con otras instituciones del mismo nivel de la Corte Nacional de Justicia y sobre todo de la academia, que nosotros celebramos muchos convenios con las universidades,
con el fin de intercambiar experiencias. La mayoría de jueces de la Corte Nacional, somos 21 jueces, somos también catedráticos universitarios, entonces estamos muy vinculados con la academia. Es importante para nosotros siempre mantener estas relaciones con el fin de que tanto la academia se enriquezca con nuestros conocimientos y también nosotros, como les decía anteriormente, podernos enriquecer con la realidad de algunos temas que requieren debate académico para llegar a consensos. No, realmente la docencia, cuando uno es docente y cuando más le gusta, le apasiona la enseñanza, ministra. Así es. Sí, nosotros, la mayoría de los jueces, yo creo que un 90% somos profesores de pregrado y de posgrado. Acá también lo mismo, ministra. La gran mayoría de nuestros socios y socias enseñan en diferentes universidades del país. Lo mismo pasa en Ecuador, me imagino. Sí. Ministra, Sí. días pasados he conversado con la nueva presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, la jueza penal de Manta, Karen Delgado. ¿La conoce? Sí, le conozco a Karen Delgado. Nosotras estamos en materias distintas, ella en materia penal Usted y laboral. yo en materia laboral. Y digamos, ¿cuál es la relación digamos, de la Corte Nacional de Justicia con los gremios de Ecuador, ministra? La Asociación de Magistrados y Jueces acá en el Ecuador siempre está velando porque exista independencia judicial. Es así como cuando los jueces tenemos algún problema respecto a algún proceso disciplinario o cuando la independencia judicial está comprometida, siempre la Asociación de Magistrados y Jueces ha sido la voz de los jueces. Los jueces no comparecemos o hablamos públicamente respecto a situaciones que nos afectan, sino más bien a través del gremio, que en este caso es la Asociación de Magistrados y Jueces del Ecuador, quien es portavoz de todas esos elementos que pueden de alguna manera comprometer la independencia judicial. Es así que más bien nos apoyamos mucho en lo que son los gremios cuando existe alguna acción en contra de un juez, por ejemplo, es la asociación quien nos representa. ¿El gremio está bastante unido, ministra? Sí, sí, tenemos reuniones constantes a nivel de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia y también con el Pleno de la Corte, en que trabajamos juntos. Siempre la Asociación de Jueces y Magistrados está permanentemente vigilante, como le decía, de todos estos procesos que pueden estar involucrados los jueces de manera justa o injusta. Sin embargo, siempre la Asociación de Jueces también, además de representarnos, prepara cursos, seminarios, eventos para que los jueces puedan ser capacitados. Es así como, y también con los profesionales del derecho. La Asociación de Magistrados no solamente trabaja con los jueces, sino también trabaja con los gremios de los profesionales del derecho, de los abogados, para poder así tener una coordinación respecto al trabajo en el sistema judicial. Ministra, días pasados he he visto en las noticias que el gremio de su país se reunió con el ministro del Interior sobre el tema de la también inseguridad que vive su país, también como vivimos acá en Paraguay y en todo el continente y en todo el mundo. ¿Cuál es su opinión al respecto, ministra? Sí, lamentablemente han habido algunos ataques a fiscales y jueces, sobre todo en la región donde justo está la doctora Delgado, en la región Costa. Aquí, este último evento en que un juez perdió la vida. El doctor Estrella. Llanes, Nelson Llanes. Federico Estrella. El último evento fue del doctor Llanes. Llanes, sí, anteriormente han habido lamentablemente otros sucesos de jueces y sobre todo de fiscales, y todos están en el ámbito penal, que es una rama delicada. Sin embargo, están investigaciones, entonces no ha habido un pronunciamiento oficial de la Fiscalía en el que diga que si esta muerte fue por asuntos vinculados con el ejercicio del doctor Llanes como juez o fueron hechos distintos. Sin embargo, se ha solicitado al Ministerio del Interior que los jueces
sobre todo los que ejercen en materia penal, tengan mayor seguridad por los casos que llevan. Y lamentablemente esto ya se está haciendo un poco repetitivo dentro del país y es preocupante. La Corte Nacional de Justicia también ha lamentado este hecho, autoridades del Ejecutivo que pongan atención respecto a la seguridad de los funcionarios judiciales. Buenos días, querida ministra. Un placer. Buenos días, doctor. Con mucho gusto. Un placer saludarlo y sobre todas las cosas compartir con nosotros este programa que difundimos hace un año aproximadamente para los efectos de que sepa la ciudadanía aquí en Paraguay de qué es lo que hacemos a nivel de Poder Judicial, de contrastar a veces las noticias que de una u otra forma afectan al Poder Judicial, y ese es el sentido y la razón de ser de esto que llamamos nosotros el radar de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Muchas gracias. Y hay una expectativa respecto a su visita en la ciudad de Encarnación, específicamente en el departamento de Itapúa, como escuché le estaba diciendo nuestro periodista asignado, el compañero Juan José Pérez. Así que vamos a esperarle por la asociación por ahí, si tiene tiempo cuando pasa por Asunción. Coordinamos un poco un encuentro, mi querida ministra, va a ser un placer para nosotros. Muchas gracias, sí, será un placer para mí. Voy a estar en Asunción unas horas y también a mi regreso me voy a quedar el fin de semana en Asunción ya para conocer, porque le decía justo al doctor que es mi primera vez en Paraguay. Y no se va a arrepentir de su primera vez, doctora. Así que, doctora, por favor, si agendamos un poco, acá le voy a dejar en compañía de nuestro periodista, si agendamos a los efectos de coordinar algún encuentro, por lo menos, para tomar un café y desearles mucho éxito en sus funciones, y también lo esperamos con mucha expectativa por acá. Será un honor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Bien, ya vamos a ir terminando, ministro. Yo sé que usted tiene audiencia de aquí a poco. Bueno, agradecerle más que nada su atención para con nosotros y algo más que quiera agregar para ir concluyendo esta entrevista de acá de Asunción a Quito, ministro. Bueno, más bien para mí es un honor poder estar con ustedes, hablar también de esta independencia que es importante para nosotros los jueces, de la importancia de la educación continua, que nosotros los jueces también estamos dispuestos a prestar siempre nuestro contingente para que exista un involucramiento de los profesionales del derecho y de la ciudadanía. Para mí es un honor poder ir donde ustedes, nosotros también compartir el sistema oral que nosotros tenemos. Nosotros resolvemos todo en audiencias. Entonces, por ejemplo, en este momento voy a tener una audiencia de casación en que el recurrente expone su recurso, la contraparte habla respecto a los fundamentos expuestos e inmediatamente los jueces damos nuestra resolución oral. Es así como por eso tenemos entre 3 y 6 audiencias diarias. Dios mío, ministra, mucho trabajo, ¿no? Mucha actividad. Sí, pero el sistema oral ha permitido, en cambio, que sea mucho más rápido el despacho de las causas y que también exista más transparencia, porque ahí están los justiciables, los abogados, y pueden escuchar cuál es la exposición de sus defensores y también la resolución del juez. ¿En su país, doctora, ya se implementó el expediente judicial? No, el expediente judicial todavía no lo tenemos, es algo que está en deuda, porque ahora con la pandemia y con las audiencias virtuales nos dimos cuenta de la importancia del expediente judicial. Nosotros tenemos un órgano de gobierno y administración, que es el Consejo de la Judicatura, que se encarga de todos estos aspectos, independiente de la Corte Nacional de Justicia, que nosotros solamente nos dedicamos al ámbito jurisdiccional. Es así que más bien es competencia del Consejo de la Judicatura el expediente electrónico, que lo estamos esperando con mucha ansiedad porque es muy, muy necesario en este tiempo de virtualidad. Acá en Paraguay ya se aplicó el expediente electrónico. Usted no sabe, ministra, cómo facilita el trabajo, sobre todo para los colegas que están lejos de la capital o lejos de alguna capital departamental, entonces es mucho más rápido y práctico. Sí, entonces cuando vaya me gustaría conocerlo. Muchas gracias. Bueno, ministra, gracias por su tiempo. Un saludo a cada Asunción y vamos a estar en contacto en las próximas horas de llegada a Paraguay.
A usted, un saludo a todos los miembros de la Asociación de Magistrados y Jueces para Paraguay. Gracias, ministra, muy amable. Buenas tardes. De esta forma, amigos oyentes, hemos estado en contacto con Quito, con la ministra Catherine Muñoz de la Corte Nacional del Ecuador. Hasta luego, buenos días. Gracias, doctora, que tenga buen día. Bien, de esta forma, la entrevista con la presidenta subrogante, así como figura en la página web de la Corte, presidenta subrogante y jueza de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador, presidenta de la Sala Especializada de lo Laboral. De esta forma conversamos con la profesora doctora Catherine Betty Muñoz Ubilla, que en las próximas horas estará llegando a nuestro país para participar del encuentro, del seminario, de la conferencia que se va a realizar del 1 al 3 de septiembre en la Universidad Nacional de Itapúa. Bien, en la parte final de nuestro programa, cuando faltan 6 minutos para las 17, tenemos algunos avisos interesantes que damos a nuestros socios y socias. Por ejemplo, Seminario Internacional Nuevos Desafíos en la Lucha contra la Corrupción e Impunidad. Es una iniciativa del Centro de Estudios Judiciales con el apoyo de USAID. Este dato nos pasó la doctora María Victoria Rivas. Gracias, doctora. Un saludo acá del radar de la MJP. Van a haber 2 paneles. El primer panel que va a comenzar el viernes 2 de septiembre de 18 a 20. Van a disertar el doctor Pablo Galán del Ecuador, el doctor Víctor Rodríguez de San Pablo, y la doctora Cecilia Pérez, ministra de Asuntos de Seguridad. El segundo panel va a ser el sábado 3 de septiembre de 10 a 12 del mediodía, y las disertantes van a ser la doctora Mirenchu Corcoy Vidasolo, de Barcelona, España, y la doctora María Eugenia Escobar, docente de la Universidad de Münster y Osnabrück de Alemania, pero ella es paraguaya, vive obviamente en Paraguay, vive en Alemania. La modalidad va a ser presencial y transmisión online. Esto va a ser en el centro de eventos del Paseo de la Galería Torre 1, piso 9. Entonces, ya están invitados. Después tenemos la Asociación de Magistrados Judiciales de Paraguay comunica a sus asociados que ha suscrito un convenio con la editorial Lexi Juris para el acceso en forma corporativa a los servicios de revista jurídica, Jurisprudencia Paraguaya Online, Boletín Legislativo Nacional Online. Esta base de datos importa acceder a jurisprudencia, doctrina y legislación, herramientas fundamentales para el profesional del derecho. Pueden suscribirse, mayores informes al 021-482-089 o también llamar a la oficina secretaria de la asociación, a la secretaría al 425-100. Nos estamos yendo. Hemos tenido un lindo programa esta tarde. Tuvieron las juezas de Central en entrevista con el doctor Roque Orrego, realmente sobre técnica jurídica. Estuvo esto a cargo de la doctora Nancy Adorno, que es la coordinadora de los tribunales de sentencia de Central. Pero todavía hay muchas cosas que queríamos conversar con estas magistradas, pero van a estar dentro de algunas semanas más con nosotros para volver a conversar sobre la situación del trabajo que hacen nuestros socios y socias en la circunscripción judicial de Central, donde la población es extensa y hay mucho trabajo tienen nuestros socios y socias. Candela en los controles, nos estamos yendo a la audiencia, un fuerte abrazo aquí desde Asunción, Paraguay. Bueno, hoy están de cumpleaños Rosa Nilda Henrod Benítez, agente fiscal de Asunción, Laila Rosana Iwaskevix Benítez, jueza de paz de Jovenao, Itapúa, y Laura Beatriz Ábalos Amarilla, agente fiscal de la ciudad de San Antonio, del departamento central. Nos vamos, de mi parte nada más, amigos, un fuerte abrazo aquí desde Asunción, de los estudios de PDS Digital, aquí en el barrio Carlos Antonio López, de la ciudad de Asunción. La temperatura 25 grados, hasta el próximo martes, de mi parte nada más, Dios mediante, hasta la próxima, muchas gracias, permiso.